Brevemente haré una introducción hablando sobre el problema que atraviesan los barrios de Florencio Varela en su gran mayoría hace muchísimos años. Esto no es una crítica, aunque parezca que sí, no lo es. Solamente es la voz de muchos que en este trabajo trata de hacer un resumen del problema que sufren muchas y muchas en la ciudad. Muchos seguramente nos preguntaremos por qué estoy hablando de este tema, cuando la realidad es que sabemos que en Argentina muchísimos barrios de distintas localidades sufren el mismo problema, al igual en que en tantas provincias de la Argentina. Esta problemática me parece sumamente importante, porque en el partido de Florencio Varela figuran asfaltadas las calles hace más de 20 años, cuando en realidad no lo están. Esto también es un problema que vivo día a día, lamentablemente, y por eso también me parecía sumamente importante contarlo en este trabajo. En esta especie de desarrollo, quiero hablar sobre las problemáticas más graves que sufren los barrios al no poder contar con un asfalto digno. En primer lugar, quiero hablar sobre la salud tan importante para nosotros, para los humanos, para nuestras familias, para nuestros abuelos, abuelas, niños, niñas, etc. Muchas personas mayores sufren la necesidad de salir de sus casas y no lo pueden hacer, ya que en los días de lluvia se hace posible transitar por las calles debido a que éstas son intransitables. Sumémoslo también que inclusive en algunos barrios más bajos de la localidad varelense ni siquiera cuentan con veredas en buenas condiciones para poder transitar libremente y tranquilamente. En verano, cuando sucede esto, el agua de la lluvia que se acumula en estas calles llega a entrar a la casa de los vecinos y en consecuencia de eso los mismos pierden elementos materiales que son muy difíciles de volver a recuperar y según me han contado pasan años y años para volver a tenerlos nuevamente, al no poder resguardado en un lugar seguro. Muchas de estas personas son de condiciones humildes, sin trabajo fijo y que para llevar el pan a su casa día a día tienen que enchanguear como ellos me lo han explicado. Las lluvias suelen ser un dolor de cabeza más para quienes tienen sus casas en arterias donde aún no llegan las obras de concreto oficialmente, ya que al acumularse el agua muchas zonas quedan mucho más intransitables. En dichos lugares, según se desprende de los propios vecinos, las faltas de obras hacen que con las tormentas, los baches, los pozos, las imperfecciones se incrementen mucho más sus tamaños. A estas acumulaciones de aguas también hay que agregarles que en muchos casos se mantienen por varios días, así creando la acumulación de basura por días largos y con ello la propagación de animales como mosquitos, ratas, etc., que como sabemos son seres que traen problemas de salud a los humanos, siendo adultos, menores, niños pequeños, son en consecuencia animales que traen problemas de salud día a día para todos los vecinos. Otro de los grandes problemas que sufren estos barrios es la no posibilidad de acceso al transporte público, ya que las empresas no logran pasar por estos barrios debido a que no suelen acceder por dichas condiciones. En muchos casos, los vecinos deben caminar por varias cuadras largas para poder llegar a una parada de colectivos y así llegar a su destino. A esto sumémoslo que en días de colegios es imposible que los niños vayan, ya que al no poder salir de su casa y tampoco al no poder tomar un transporte público, no pueden llegar a sus destinos como escuela o inclusive trabajadores que no pueden llegar a sus trabajos por estas condiciones. Hace algunos años, recuerdo, que en el barrio hubo un vecino que no pudo recibir la atención médica necesaria que necesitaba debido a que la ambulancia no podía pasar por las calles. En consecuencia de eso, el vecino falleció, lamentablemente. Cuando llegaron los médicos ya era demasiado tarde. Los mismos corrieron más de 3 cuadras de la avenida principal para poder llegar a tiempo, pero nunca sucedió. Esto es un recuerdo que tengo presente en todo momento y que seguramente es una pequeña parte de por qué quiero plasmar este trabajo a esta problemática. Otro gran problema que abarca esta problemática es también la falta de seguridad en dichos barrios, por los cuales la policía no puede acceder y, como dicen los vecinos, son zonas liberadas. En la mayoría de los casos, al igual que los médicos, deben intervenir a pie, ya que es imposible que puedan entrar los patrulleros por la zona debido a estas condiciones que vengo mencionando hace algunos segundos. Lamentablemente, en muchos casos, la policía no llega a entrar a los barrios, en lo cual los vecinos tienen que
esperar durante 1 hora o 2 horas para que pueda venir un patrullero realmente a la zona del incidente o donde llamen los vecinos. Lamentablemente esto es algo que sucede muy habitualmente en los barrios más bajos de Florencio Varela e inclusive en zonas cercanas al centro de la ciudad. Una vez tuve la posibilidad de hablar con varios vecinos en una reunión de barrios. Los mismos me comentaban que estaban cansados de vivir así, olvidados, y que prácticamente toda su vida viviendo en el mismo barrio y en la misma localidad jamás pudieron ver asfaltados sus barrios, y que para muchos es un sueño que aún es anhelado y que no pueden cumplir. Los vecinos del partido de Florencio Varela han juntado firmas durante muchos años, han hecho reclamos durante muchos años para que sean escuchados, han marchado a las autoridades, a la municipalidad para ser escuchados. Pero de momento no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades sobre dicha problemática. Esta problemática se agranda más año tras año. Muchos vecinos nuevos se suman a barrios que hace décadas atrás no estaban presentes y ni siquiera existían en los planes de la municipalidad. Y esto hace que cada vez las calles sin asfaltos sean más y más. Pese a ser uno de los reclamos más frecuentes, es curioso que en la mayoría de los municipios consultados, la cantidad de calles de tierra no es un dato que se disponga con inmediatez. Inclusive, los principales responsables de obras públicas y vitalidad no tienen las precisiones exactas sobre estas problemáticas. Para este cierre quería agregar que casi 3 millones de personas viven actualmente en calles sin asfalto en el conurbano bonaerense. Es decir, caminos que se convierten en barrios cuando llegan las lluvias y complican la movilidad de los vecinos, así como el ingreso de colectivos, remises, ambulancias y patrulleros. En cuentas hechas por los propios vecinos varelenses, casi el 70% de las calles de Florencio Varela no están asfaltadas. Sí, el 70%. Esto también lo ha afirmado la municipalidad con el correr de los años, pero es un dato que oficialmente no lo han dado. Sin dudas, la solución a estos problemas es que la atención no se desvíe de los vecinos, que sean escuchados, que sean comprendidos y que puedan cumplir lo que tanto anhelan y que hace más de una década vienen pidiendo las autoridades y tantos años por delante que quedan y sin ninguna respuesta justa. Esto es un problema grave y si bien en Florencio Varela se han hecho grandes obras a lo largo de los años, este problema sigue siendo de gran peso durante muchos años y es hora de que llegue a su fin. Es hora de que le den una respuesta a los vecinos. Es hora de que las autoridades se hagan cargo de esta problemática que atraviesa Florencio Varela hace tantísimo tiempo, en los barrios más humildes y menos allegados al centro varelense. Esto simplemente lo he dicho y lo he comentado, es simplemente un audio tratando de explicar lo que tantos vecinos anhelan hace muchísimo tiempo.